¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición. Esto es Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM, la Fuerza del Norte. Hoy ya es martes 13 de mayo del año 2025 y vamos a saludar de inmediato al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, quien ya está con nosotros en la línea telefónica. ¿Cómo está, don Percival? Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, Aldo, gusto saludarte, el abrazo cordial y afectuoso para ti, para ustedes también, distinguidos auditores y televidentes. En semanas que están marcadas por asuntos internacionales, nacionales también, importantes, una baja ostensiva en la salud del expresidente uruguayo, Mujica. Mujica. Está muy malito de salud, un cáncer que lo tiene bien agobiado, y la señora decía anoche que es posible que no dure mucho más tiempo, desgraciadamente, Pepe Mujica. Pero también aquí en Chile, con resabios y saltas de pólvoras que están todavía ardiendo y que van a seguir ardiendo durante mucho tiempo, por los temas por todos conocidos, los fraudes a través de las fundaciones truchas, etcétera, con un presidente defendiéndose ya en Japón y China respecto a de cómo se está llevando la investigación acá en Chile, etcétera. De eso vamos a conversar algo alto. Exactamente, don Percival. Antes de continuar, vamos a rogar que utilicemos el equipo telefónico de la misma forma como se utilizaba hasta el día de ayer para poder mejorar la calidad de sonido. Y vamos a comenzar de inmediato con el comentario, puesto que hay repercusiones respecto del caso de las supuestas filtraciones. En el caso Procultura, el blanco de la clase política ha sido el fiscal Cooper y también en general la fiscalía a nivel nacional. También se ha hablado de que podría haber una suerte de persecución política según los partidarios del gobierno. ¿Qué está pasando ahí, don Percival? ¿No será que al gobierno se le apareció su propio martes 13 en el día de hoy? Yo creo que ahí, Aldo, distinguidos auditores, hay un tema que obviamente ha empañado, digamos, todo lo que es la cuestión política. Y la ha empañado, yo creo, porque hemos vivido años que han estado de alguna manera, yo diría que succionados por este afer de las elecciones que hemos tenido tantas, y sobre todo porque hemos estado atónitos mirando a un gobierno que sin experiencia llega a gobernar, y sobre todo por una pléyade de una clase nueva dirigente, particularmente la que viene del Frente Amplio, que no entendía nada de poder, que llegó desde la marcha de los pingüinos hace muchos años atrás para buscarse espacios en el Congreso, y de ahí saltar furtivamente a la presidencia de la República, con todas las consecuencias que eso ha traído de mal para el país. Ahora, en estricto rigor uno quisiera ver que aquí hay circunstancias que pudiesen atenuar alguna mirada, pero para donde uno mire se encuentra con situaciones que son adversas al crecimiento, se encuentra con situaciones del uso que es muy parecido a los carteles de la droga, se encuentra con un presidente que ha indultado delincuentes, hablo de delincuentes de la primera línea, hablo que un gobierno que llegó de la mano del Frente Amplio y del Partido Comunista, ahí tiene al país, digamos, boteando sin muchos horizontes. Como nunca, el gobierno está en el peor de sus momentos, con una baja popularidad como nunca antes la había tenido Boric y el gobierno en general, en medio de una campaña política donde van a haber primarias del progresismo. Ese progresismo que es un progresismo empobrecedor, porque somos más pobres de cuando llegaron, no hay ninguna duda, con más de 100.000 millones o cerca de 100.000 millones de dólares entrampados por la permisología. O cuando vemos a un ministro, a un secretario de Pesca, que
dicen que hubo un error en las cifras digamos, para la pesca, los equilibrios en la pesca artesanal y todo eso, con una falta de voluntad, a mi juicio, para poder reconocer los errores, que a mi juicio no son errores, son cosas perfectamente bien delimitadas y bien delineadas para causar justamente el efecto que está causando en esto que tiene que ver particularmente con la merluza. Y cuando uno se reparte las condiciones generales de la vida política de nuestro país, se encuentra claramente con este trato digamos, de cartel que toma el Frente Amplio, como que hoy día cree o piensan creer que acá hay digamos, un espionaje político, ¿no? O sea, que busca, digamos, encontrar condiciones de un propio presidente de la República que obviamente ha cometido muchos errores. Su inexperiencia ha costado cara, más bien a él y a su sector, y al país también, por supuesto. Pero cuando uno quiere ver algo, ¿ya? Y digamos, de entretenerse con las cuestiones políticas, más que entretenerse, esta es una cadena de errores que en el fondo da pena. Conversaba ayer con un destacado académico y hablábamos de esto y decíamos cómo y cuál es la solución, me preguntaban, respecto de que podría tener una cuestión como esta. Particularmente porque la gente que tenemos gobernando no son gente que fue elegida. O sea, hubo chilenos y chilenas que estuvieron detrás de estas circunstancias donde apostaron, donde apoyaron, donde prestaron su voluntad, ¿ya? Porque dieron un voto. Más bien, no lo dieron, lo prestaron. Y ahí están las consecuencias. Entonces, cuando se es gobierno es muy fácil ser criticado. Y eso es propio de que los que no están en el gobierno quieren en algún momento ser gobierno y se basan en muchas cosas y buscan y rebuscan. Aquí no. Aquí no hay que rebuscar nada. Los antecedentes los pone sobre la mesa el propio gobierno, el propio Boris, el propio Frente Amplio, el propio Partido Comunista. Y también, en algunos casos, el socialismo democrático, que teniendo más, diría, más prudencia y más sensatez frente a las cosas políticas, también se ha autoperjudicado porque le ha seguido el amén al Partido Comunista y al Frente Amplio, que son sus socios en el gobierno. Al frente, con cosas no menores, están hoy día gozando de buena salud las derechas, pero no gozan de buena salud por sus acciones o por sus propuestas. Gozan de buena salud porque es tanto el descalabro en este progresismo empobrecedor que la están en bandeja. Y así, teniéndola en bandeja, o sea, igual están preocupados de sus propias cosillas, yendo divididos a elecciones en lista parlamentaria y digamos, sin primaria presidencial. Pactos presidenciales. Pero la vida es así. O sea, yo creo que la política es así. Y es ahí, distintos auditores intervinientes, donde uno tiene que entrar necesariamente a saber qué es lo que está ocurriendo y qué va a pasar, porque de esto no se trata solamente de golpear en el suelo. Porque, o sea, o los jóvenes del Frente Amplio están fumando algo raro, ¿ya? O no se dan cuenta del descalabro y con un trato de cartel que hoy día quieren echar al fiscal Cooper porque le está diciendo la verdad. El fiscal Cooper tiene que investigar lo que le parezca necesario investigar, pero no se puede dejar amedrentar por políticos de salón y ocasionales que tiene el país. Acá hay un problema muy serio y que en el estricto rigor se pierde de vista. Es que aquí las fundaciones truchas fueron hechas para delinquir. Y eso
es lo que debe estar en el centro de la atención. La imaginación para mentir y para robar. Y para creer que en general nosotros los chilenos y chilenas somos tontos siempre. No hasta las 12 del día nomás. Entonces aquí falta mucha plata sobre la mesa. Demasiada plata. Y claro, ellos insisten y la ley les permite que puedan tener incluso candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales. Les permite existir. Cuando uno tiene una diputada como la diputada Pérez de allá de Antofagasta, desaforada y ahora está con arresto domiciliario total, acaso y que más encima en el sumo de la ciniquez sigue diciendo que es inocente, teniendo los chats a la vista de cómo se organizó para hacer creer que parecía fundación ya la apuesta digamos ganteril que tenía sobre la mesa, y así todos los demás que ensuciaron a muchas fundaciones decentes que durante muchos años hicieron aportes al Estado, y en eso cayeron también muchas fundaciones decentes, entre ellas el Hogar de Cristo, Fundación La Rosa y tantas más. En consecuencia, cuando acá estamos frente a una circunstancia en que se pide la cabeza del fiscal que investiga, debieran preocuparse por qué investiga y por qué quieren callar la investigación. Esto no es espionaje político. Esto es saber de dónde viene la plata y a dónde fue la plata robada. ¿Qué tiene que ver con el espionaje político esto? O sea, lo que se busca es justamente una cuestión de marca mayor, de profundidad, de saber qué es lo que pasó con esos recursos y en todos los aspectos. Era lo primero que salían a investigar y se ponían felices. ¿Te acuerdas cuando salían los audios del ex encargado de inteligencia del Partido Comunista, que después se pasó al otro lado, ya como fue Luis Hermosilla? Esos casos que hemos tenido de personas que han participado a la izquierda y después han ido a la derecha, se han dado cuenta, como ese ministro Ampuero, o como el mismo Vargas Llosa, si usted prefiere más, un hombre más grande. Aquí tenemos una situación que hay que aquilatar, pero los dirigentes del Frente Amplio, con Vinter a la cabeza, no pueden creer o no pueden sostener que aquí este es un problema del fiscal. Este es un problema de que aquí las filtraciones no dependen del fiscal, dependen de quiénes son los que tienen acceso a la carpeta. Y eso es importante. Pero hay que sostener esto, porque estamos hablando de millones, de miles de millones robados que no aparecen y no están. En consecuencia, acá el sinónimo de cartel es que se usa para las drogas. El cartel del Frente Amplio y sus fundaciones truchas, bueno, tiene que tener un valor para que esto no se repita nunca más, pues. ¿Y eso tiene consecuencias políticas? Por supuesto que las tiene. ¿O acaso no están viviendo de los sueldos que nosotros les pagamos con fondos del Estado, con fondos de todos nosotros? ¿O ellos creen que son capaces, que van a poder generar alguna vez esa cantidad de recursos que reciben todos los meses con su propia pega? En consecuencia, tenemos que ser bastante más sólidos, ¿ya?, en términos de cómo vamos a tratar nuestra clase política. De todos los de allá y los de acá. Los azules, los blancos, los colorados, los rosaditos. En consecuencia, ahí hay un tema que nosotros no nos podemos desbancar de esto. Y tenemos que aprender de lo que hemos hecho. Es un país por lo demás pobre, pues. O sea, robándose la plata en un país que llegan con el chamullín de alguna cosa porque es proselitismo político. Eso tiene que pagarse, pues. Porque si no tienen creatividad, de trabajo honesto, si no son capaces de con los... Yo le he contado otras veces a ustedes, distinguidos auditores, que un parlamentario ya nos cuesta 33, 34 millones de pesos mensuales. De esos 33, 34 millones de pesos mensuales está su sueldo.
pero aparte del sueldo de él, que son 8 o 10 millones de pesos mensuales, además le pagan a una cátedra y a un séquito de compadres que tiene al lado, que le llaman asesores para que hagan mejor su trabajo. Eso es lo que les cuesta, güey. Se sorprende usted, ¿no es cierto? Parece como que sintiera la cara de sorpresa. Eso es 33, 34 millones de pesos mensuales. Y no hay nadie que le avise, nadie que le diga. Oye, la estamos amarrando. Al otro lado y en el mismo progresismo, no hay nadie que dijera a la senadora Allende que estaba metiendo las patas hasta el fondo. Era mucha la necesidad de recursos para vender su casa apuradita, así para que le dieran una luquita. No era solamente la casa, eso era lo mínimo. La mantención de la casa era el negocio, güey. Claro, se le podrían costar 1.000 millones, ya, y la mantención por año, ya, por año, costaba cerca de 300 millones de pesos por mantención por año. Imagínense. Eso tampoco se dice, porque la verdad, ya, nuestros medios de comunicación realmente de repente son bastante fijados en la mano de Dios. Aquí intentamos hacer las cosas un poquito mejor, acá en el Estado tampoco las sabemos todas, tampoco se puede mandar el mago, pero al menos tenemos los antecedentes fidedignos para dárselo a ustedes a conocer, distintos auditores y televidentes, porque de eso se trata este programa. Me dicen algunos contertulios que nos escuchan seguidamente, usted le pega todo, digamos, para allá y para acá. Es verdad, pues. Yo no me dejo. Sí, don Percival. Como el paladín de la sabiduría, de esto estoy comentando cosas que son de nuestro quehacer. Mi experiencia, a lo mejor de tantas décadas, le pone un poco más de sabor a esto, porque... Sí. Don Percival. ¿Aló, me escucha? Sí, don Percival, tratemos de mejorar un poco la comunicación porque los últimos 10 segundos prácticamente se perdieron, así que tratemos de mejorar un poquito la comunicación. Okay. A ver, entiendo algo. Mejoremos. ¿Cómo se escucha ahí? Fuerte y claro, vamos. Ya. Entonces, yo creo que es ahí donde tenemos unas circunstancias que tenemos que nosotros empezar a entender. Y yo creo que también esta falla está también en nosotros los electores, en los gobernados, que de repente creemos cuestiones, nos pintan la figura bonita, le ponen color, le ponen fuego artificial, le ponen humo, y bueno, ahí es la parte de la política. Ahí sabrá cada uno saber dónde le aprieta más el zapato y qué quiere del país que habitamos todos. Pero en definitiva, Aldo y los auditores acá, lo que está ocurriendo es un tema que no es que no tiene, yo diría, la búsqueda de que los medios de comunicación se metan en el fondo de los temas. Claro que esto de entregar algún tipo de desliz, como fueron los de Hermosilla, o como fueron los de Monsalve, o como fueron los de Torrealba, el alcalde de Vitacura, o como son los de la Cati Barriga, etcétera. Bueno, ese saborcillo, esa cuestión que digamos inunda un poco lo que es diría, la fauna y la flora política. Pero entre medio, cuando está el descalabro y cuando esta cuestión pareciera ser que, digamos, se nos va la uña, justamente es cuando nosotros tenemos que preguntarnos, perdón, qué clase de dirigente queremos tener para mejorar esto. Porque en definitiva, es verdad que la clase política goza de privilegios que son espantosos. Y particularmente pareciera ser que nadie controla mayormente esto. El Estado no se dio las leyes adecuadas para parar un cuento así. Porque si de todos conocidos que tenemos, digamos, la política de alguna manera asfixiada por el narcotráfico, lo que se ve que es la punta del iceberg, nada más que una pequeña señal, eso ya debiera generar una pérdida de condición de un partido político que entre sus dirigentes, particularmente en las cabezas de los partidos, existen personas que pertenecen al narco. Pues. Y se pertenece al narco cuando, por ejemplo, en algunos casos debieran estarnos entregando todos los meses los resultados de sus exámenes
que acreditan que puede seguir siendo autoridad en cuanto los tengan en narco. Porque los jóvenes ahí del Frente Amplio que están para poder entender que lo que está ocurriendo hoy día es un tema delicadísimo para el país y no pueden interpretarlo como una funa o como un espionaje político. ¿Si acaso robaron la plata? ¿Qué espionaje político hay ahí? O sea, yo creo que la mínima decencia a algo que quieran llegar es establecer primero las verdades que hay en eso. Y verdades del porte de una catedral, pues. Porque no estamos hablando de cositas chiquititas. Y cuidado con las cosas chiquititas. ¿Eh? Aquí, claro, por las cosas chiquititas de repente tienen más nombre que las cosas grandes. Y hay que poner la cabeza, los ojos y el corazón y el alma, el raciocinio, ahí en las cosas que son de verdad importantes. Esta es la cantidad de gente que tenemos nosotros la cantidad de gente que queremos nosotros que siga mandando al país. Y al frente, ya, en la derecha es más o menos parecido. ¿Cuántos dirigentes o candidatos hoy día deberán presentar sus exámenes, digamos, de sangre, pelo, orina, etcétera, lo que sea, para que nos certifiquen y nos aseguren que no están en el tema, digamos, en algún tema narco? ¿Y por qué no? Si le pagamos nosotros por eso, ¿por qué le ponemos nosotros las condiciones? Poca valentía de la clase política para hacer leyes de esa naturaleza. Todavía vamos a estar jugando, por ejemplo, con este tema que tiene que ver con las reglas del uso de la fuerza para impedirle a Carabineros y a investigación y a las fuerzas en general armadas para que actúen en consecuencia para recuperar la democracia o dejar de afectar a los transeúntes o para tratar de vivir en paz. Eso es lo que es, pues. Mire cómo reclama Cordero hoy día al ministro de Seguridad, que no le están dando las leyes para poder cumplir con sus objetivos. Entonces, esa es la gracia, pues. O sea, quitar todo lo que tengan. No se acuerdan del primer mamarracho de Constitución. Refundación de Carabineros, que no se hiciera nunca más. Claro, felices. Ahí favorecieron todo el narco y todo el cuento que le agrada. Ya. Preguntémosle a la macrozona lo que está pasando nomás con el tema narco y se dan cuenta del por qué no quieren avanzar en ninguna tipo de cosas. Entre muchas más distinguidas auditores televidentes. Porque cuando uno se va a las situaciones más puntuales, a que ya tocaron al presidente de la República, recién, hace poco rato atrás, salió una nota de Procuraduría diciendo que la plata que tenían que bajar en país son miles de millones que todavía falta ver dónde están, no tienen que ver con las campañas políticas. Bueno, hay que demostrarlo. Ahora, ¿cuánto de eso, distinguidos auditores, va a salpicar las elecciones primarias del progresismo? ¿De qué se van a defender de esto? Claro, porque esto los pone de cara única y queremos verle la cara, pues. Porque ¿con qué cuento van a salir para poder justificar lo injustificable? Si fueron ellos mismos los que tenían que... Ahora, claramente se nos va la atención a esas cosas. Pero no queremos decir nada con el genocidio de que yo y usted somos parte del señor auditorio y auditora, querámoslo o no. Y le hablo de genocidio porque nosotros en Chile ya se dejan de atender, más de 30.000 personas mueren al año porque no le dimos atención médica. 30.000. Está clarito el número, ¿verdad? Y nos alegramos también, por su parte. Mire, fíjese que un carabinero mató a un delincuente que trató de asesinar al primero. Oiga, qué bueno. Entonces, cuando uno se empieza a dar cuenta de lo que está acá ocurriendo y las cosas políticas que atraviesan esto, tenemos seriamente que preguntarnos qué es lo que nosotros queremos y que no nos funda, o sea, Chavo del 8, Chespirito, no sé cómo se llama, antagónico. Pero en el fondo... Sí. Don Percival. Don Percival. Queremos. Ahí sí. Queremos establecer los criterios de comportamiento de quienes nos gobiernan. Pues. Tenemos que ser exigentes, pues. Claramente. Si la señora, ella, digamos, del lado de allá o el de acá, ojo, exactamente lo mismo. Del lado de allá o de acá, da igual. ¿Ya? Es decir,
cualquier tipo de manifestación digamos, de voluntad de robar, de hacer las cosas mal, esa cuestión tiene que ser calificada de inmediato, delinquir también, de inmediato. Por eso que a mi juicio, lo que tenemos es producto de lo que nosotros elegimos. ¿Pagamos las consecuencias de lo que nosotros elegimos? Sí, siempre. ¿Qué se reclama? Se reclama electores, ciudadanos interesados en asunto público. Ahora le quieren quitar la votación, la posibilidad de votación a los migrantes que ya tienen nacionalidad. Para que no voten, porque los migrantes que se dan cuenta que han arrancado de sus países, particularmente en el caso de Venezuela, ahí es donde le entregamos casa, le entregamos salud, ya le entregamos educación, los prefieren los jardines infantiles, están felices. ¿Por qué van a votar? Se sabe, por eso quieren sacarle de ahí el peso, lo que significa que cerca de 800.000 inmigrantes vayan a, digamos, a mover la balanza hacia un sector y hacia otro. Entonces, distinguidos auditores, el tema está difícil, serio, y yo diría penoso. Pero lo que es. ¿Cuánto más de esto iremos a saber los próximos días de lo que está pasando? ¿Y en qué marco se van a desenformar las primarias del progresismo? Tampoco lo sabemos. Y al otro lado, están sentando en la mesa a ver cómo están tomando palco. Porque ninguna de esas acciones tiene que ver con las propias propuestas que tienen ellos, los del otro lado, para saber cómo salimos de este hecatombe. ¿Qué va a hacer el próximo gobierno si es del otro lado con respecto a la permisología para que se vamos al tiro? ¿Vamos a recuperar el Estado de Derecho de la macrozona sur de una vez? ¿O vamos a seguir con la misma? ¿Ya? Yo creo, distintos auditores televidentes, con eso vamos terminando, que yo creo que tenemos que seguir poniendo atención a estas situaciones, que son delicadas, pero por sobre todo, poner atención, porque querámoslo o no, tenemos que compartir este terruño que es de nuestro país, y tenemos que hacer las salvedades y también la crítica necesaria, obvia, en una democracia como lo hacemos acá, de esas razones de Estado. Así es que, distinguido Aldo, nos encontramos mañana, ya en un tema, en otros temas de conversación, que probablemente esto va a estar muy salpicado por todo lo que está pasando hoy día con las fundaciones truchas, pero por sobre todo un tema que me imagino ya, que va a dar mucho más que hablar todavía, y que la cuenta pública del presidente en el próximo mes va a estar alterada y va a estar de alguna manera compungida por estas situaciones que finalmente terminaron comiéndose. Aldo, nos encontramos mañana en otras razones de Estado. Claro que sí, don Percival, prácticamente una última cuenta pública que va a estar bastante polémica, bastante salpicada y que vamos a tener que preanalizar y postanalizar. Así es que muchísimas gracias a don Percival Madero, cientista político y doctor en comunicaciones, que nos ha acompañado esta mañana en este su espacio Razones de Estado. Buenos días, don Percival. Muchas gracias, hasta mañana. Muy bien, nosotros hacemos una breve pausa aquí en La Fuerza del Norte y los invitamos para que sigan en nuestra sintonía. La Fuerza del Norte, en Taltal y